obviamente, si tenemos nosotros instituciones débiles, pues el riesgo de violencia será cada vez mayor. De tal manera que en Colombia, entendiendo como todo este panorama en el año 2002 y un poquito antes, quiero tal vez referirme al año 2000-2001, el presidente Andrés Pastrana, a quien ya me referí, entendió que por más que hiciéramos esfuerzos en Colombia de acabar el narcotráfico, de luchar contra la guerrilla, nosotros solos no podíamos lograr el resultado que el país necesitaba, y salió el presidente de la República a explicar la realidad de Colombia y a conseguir cooperación internacional, y obtuvimos realmente una cooperación internacional importante. ¿Para qué? Para el fortalecimiento de las instituciones. Y esa cooperación internacional, que en primera medida realmente vino de Estados Unidos, algo de Europa, pero tengo que confesarle a los amigos europeos que están acá que la cooperación europea no fue tan generosa como la de Estados Unidos, y yo sé que el doctor Joss no le gusta mucho tal vez lo que estoy diciendo, pero realmente para nosotros la cooperación internacional y la de Estados Unidos fue particularmente importante porque nos permitió fortalecer las instituciones militares, la policía, la capacidad de inteligencia del Estado y nuestra capacidad de luchar contra el narcotráfico. Y en esa búsqueda entonces de cooperación se dio el fortalecimiento del ejército colombiano, el aumento, en una primera etapa, del aumento del tamaño del pie de fuerza en Colombia. Comienza el año 2002 el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Al arrancar el gobierno, la verdad es que el estado de ánimo en Colombia era muy malo, porque veníamos de un proceso de paz fallido. Los intentos de 4 años del presidente Pastrana de llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla no dieron resultados, porque el país simplemente no estaba preparado para lograr un avance importante en esta materia. ¿Y por qué no lo estaba? Mi tesis personal es que la guerrilla en ese momento se sentía, si no superior al Estado, se sentía por lo menos igual al Estado. Luego considero que era indispensable realmente que la fortaleza institucional le demostrara a la guerrilla que no podía ni equipararse al Estado colombiano, ni tener obviamente esos aires de superioridad que le vimos durante 4 años. Por esa razón entonces, en el momento en que llega el presidente Álvaro Uribe, encuentra un ejército más fuerte y una policía con mejores capacidades, pero un estado de ánimo nacional bastante regular, y lo que hace en ese momento es decirle a los colombianos: nosotros sí podemos enfrentar todas estas organizaciones ilegales, vamos a hacerlo con unas instituciones fortalecidas, las que tenemos que seguir fortaleciendo, y ese tiene que ser un proceso continuo. Todos ustedes que son jóvenes, que quieren participar en la política de sus países, que tienen un compromiso con el buen manejo del Estado, deben saber que nunca se llega a un perfecto ni a un máximo en materia institucional. Siempre hay que estar trabajando en el mejoramiento continuo de las instituciones del Estado, igual que se hace también con las instituciones del sector privado. Luego, esas instituciones que ya estaban un poco más fuertes, le permitieron a él convocar a los colombianos y decir: vamos a enfrentar de una vez por todas a todos estos grupos ilegales, y se desarrolló entonces esa política de seguridad democrática con el liderazgo del presidente Uribe, en donde además de enfrentar militarmente y con la policía a los grupos ilegales, se trataba también de generar una confianza de los ciudadanos en las instituciones, poder asegurarle a los colombianos: si ustedes están alrededor de las instituciones, si ustedes apoyan la labor de las instituciones, estando unidos, vamos a ser capaces sin ninguna duda de derrotar a estos enemigos de la democracia. Y ahí entonces vino todo este proceso de transformación de las instituciones, de construcción de confianza y de lograr entonces la recuperación de la seguridad en nuestro país. Nuestros ciudadanos en el año 2002 venían realmente en un desánimo generalizado, porque les voy a dar unas cifras que voy a mencionar otra vez al final. En el año 2002 en Colombia había aproximadamente 29.000 homicidios anuales. 29.000 homicidios anuales es mucha gente muerta en condiciones de violencia. 29.000 homicidios anuales, de los cuales realmente más del 60%
se derivaban obviamente de la presencia de guerrilla, paramilitares, y muchos de esos homicidios se cometían en forma masiva, a través de masacres, en hechos que realmente a cualquiera nos escalofrían, y eran acciones que se daban en unas condiciones de total fragilidad para muchos habitantes de las zonas rurales de Colombia. De hecho, muchas de esas acciones delictivas hoy por hoy están catalogadas dentro del Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad. Entonces, ese tipo de situaciones son las que explican realmente el desánimo que hay en Colombia. Las noticias en nuestro país nos mostraban en el 2001, en el 2002, masacres permanentemente, atentados terroristas contra la infraestructura, contra los puentes, las vías, la infraestructura eléctrica, la infraestructura de telecomunicaciones, y esta realmente era la noticia permanente que veíamos nosotros. De tal manera que el tema de los homicidios era sin duda una de las principales preocupaciones, pero había otra, no menos grave, que eran los secuestros. En Colombia, en el año 2002, nosotros teníamos 3.000 secuestros al año. 3.000 secuestros que se daban en circunstancias muy variadas. Y hay algo que Daniel me pidió anoche que quería que yo les contara como ejemplos, porque quizás a ustedes eso les parecía más interesante que la teoría pura. Les voy a contar algo. Bogotá, como ustedes han tenido oportunidad de ver, pues es la capital, está en el centro del país, pero nosotros tenemos además tantas maravillas en este país. Una de las maravillas que tenemos es la diversidad de climas y la diversidad de alturas, porque tenemos la cordillera en el centro. Entonces es muy fácil, y ojalá ustedes se queden 3, 4 días, no sé, y más que les tengas ustedes, les tendrán algo armado de fin de semana, pero es muy fácil salir hoy de Bogotá, tomar un carro, y a 1 hora y media de Bogotá ustedes pueden llegar a un sitio de tierra caliente, donde hay 30 grados de temperatura, no tanto como Marruecos, pero realmente 30 grados de temperatura, con sitios de descanso, con condominios maravillosos. Entonces mucha gente tiene sus fincas de recreo en esas poblaciones cercanas a Bogotá, a tan solo 1 hora y media de distancia. Pues resulta que en el año 2001, 2002, se volvió muy popular una figura que se llamaba pescas milagrosas. ¿Cómo se llama eso? Miracle Fishery, bueno, pescas milagrosas. Entonces, ¿en qué consistían las pescas milagrosas? Que de pronto iban varios vehículos transitando una carretera hacia una pequeña ciudad, a 1 hora y media de Bogotá. En alguna esquina del camino, de pronto había un retén, la gente paraba porque pensaba que era la policía, y resulta que cuando había 60 o 70 carros parados en la carretera, llegaba la guerrilla, hacía bajar a todo el mundo de sus carros, pasaban con una lista en la mano, con un laptop muchas veces, y le preguntaban a cada una de estas personas su nombre, y buscaban en el laptop, allí tenían la cédula de su unidad, y decía: usted puede seguir, usted no puede seguir, usted viene con nosotros, usted puede seguir, usted viene con nosotros. Y en un fin de semana fácilmente podían llevarse 70 personas secuestradas para el monte. De tal manera que el tema del secuestro no solamente era una tragedia por el número de secuestrados, sino por la sensación de indefensión que teníamos todos los colombianos, al punto que en un momento determinado la gente resolvió quedarse en las ciudades y salir muy poco los fines de semana por el temor de un secuestro. Una de las prioridades que se fijó el gobierno del presidente Uribe en materia de seguridad fue devolverle a los colombianos la libertad, la tranquilidad que podían salir de Bogotá, tomar un carro, manejar 4 o 5 horas sin el temor a ese secuestro.